Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí para informarles, ¿no? Para ayudarles también en el trabajo de la ficha pedagógica del proyecto 2. Recuerde que estamos trabajando ya con el proyecto 2. Esta es la semana número 16. Voy a aprovechar la oportunidad para invitarles a seguir mi canal de YouTube en Nacalero y también pues a compartir la información de aquí de Facebook, a dar like y para poder pues ayudar a muchas personas en el trabajo que estamos realizando hoy en día desde nuestras casas. Recuerden que hoy en día estamos trabajando desde las casas, ayudando a los chicos a realizar y organizar cada una de sus actividades. Estamos con el proyecto número 2. Recordemos, el proyecto número 2 tenía el tema aprender a vivir y a cuidar nuestro mundo diverso. Los compromisos ya los compartimos la semana pasada. Les decía que estamos en la semana número 16. Esta es la ficha de básica media, quinto, sexto y séptimo año. El tema de esta semana 16 es valorar la riqueza de la diversidad de la vida y del entorno. Frase motivadora, tenemos una frase muy bonita. Todos tenemos sueños, todos amamos la libertad. Cuidemos nuestras raíces que nos dan identidad. Vamos a trabajar durante toda la semana con esta frase o con esta pregunta de acercamiento socioemocional también, que nos dice, ¿qué te hace diferente de tus amigos, amigas y familiares? ¿Qué nos hace diferente de nuestros amigos? Recordemos que todos somos diferentes, todos tenemos algo que nos hace diferente, pero a la vez también nos hace especiales. Valor de la semana, trabajaremos durante la semana con la empatía. Recordemos qué es la empatía. La empatía es la capacidad de entender los pensamientos y emociones de las demás personas. Es ponerse en el lugar de los otros y compartir lo que ellos sienten, sus sentimientos. Eso es empatía, ayudar a las otras personas. Actividad número 1. En esta semana estaremos desarrollando una actividad también de desarrollo humano integral, donde nos dice, los niños y niñas se dan la mano. Qué bonito que todos los niños y niñas se den la mano, es decir, se apoyen los unos a los otros para poder cumplir sus metas, sus objetivos propuestos. Ese es el tema de esta semana. Los niños y niñas se dan la mano y nos pregunta, imagina, ¿cómo sería el mundo si todos los niños y niñas se dieran la mano? ¿No? Si nosotros como mamás, como papá, le enseñáramos a nuestros niños que todos somos diferentes, que cada persona tiene algo diferente que lo hace especial, pero eso no significa que lo debamos aislar, más bien ayudar a esa persona, a ese niño, a esa niña. Fuera hermoso el mundo si todos los niños y niñas se trataran por igual. La actividad número 1, se le pide a los chicos que realicen un dibujo que represente la idea anterior, es decir, lo que les acabo de leer, que represente cómo sería nuestro mundo si todos los niños y niñas se dieran la mano. Entonces ahí los niños van a trabajar un poquito con la creatividad, elaborando su dibujito, ubicando cómo creen ellos que sería este mundo si todos nos diéramos la mano sin ver las diferencias de las demás personas. Luego de que ya esté elaborado el dibujo, se va a crear una canción sobre el mismo tema. Los niños y niñas se dan la mano. Yo aquí les dejo una parte de la canción para que ustedes en casa la vayan trabajando. Por ejemplo, los niños y niñas se dan la mano en estos momentos que estamos pasando. Muy pronto volveremos a la escuela y la vida será mucho más fraterna. Entonces, esa es la primera parte de la canción. Ustedes en casita ayudarán a los niños a seguir construyendo o creando su canción. Luego de que la canción ya esté lista, se van a reunir en familia y van a compartir la canción que han creado. Sí, los van a invitar a todos los miembros de la familia a cantar y finalmente guardaremos tanto el dibujo como la canción en nuestro portafolio para que luego nuestros maestros nos revisen.
La actividad número 2, los idiomas están vivos, ¿sí? Nosotros sabemos muchas personas hablan diferentes idiomas. Aquí en Ecuador, pues hablamos lo que corresponde al español. Hay otros países donde se habla inglés, donde se habla francés, italiano, ¿sí? Entonces hay diferentes idiomas que se van adoptando también, porque aquí en Ecuador también tenemos personas que hablan inglés y que hablan muchísimos más idiomas. Los idiomas siempre están en continuo cambio. ¿Por qué estarán en continuo cambio? Porque las palabras que los componen, ¿qué pasa con esas palabras? A veces aumentan o a veces se pierden según cambian las situaciones de los pueblos donde se habla. Hay muchos pueblos originarios que han perdido sus idiomas, pero hay otros que han aumentado esas palabras que componen ese idioma. ¿Por qué será? ¿Por qué aumentan los idiomas? Los idiomas aumentan cuando personas de diferentes culturas se relacionan y adoptan palabras provenientes de otros idiomas. Por ejemplo, cuando nosotros este, nos relacionamos con personas que hablan inglés, aprendemos muchas palabras de ellos, ¿no? Mucho. Los niños hoy en día están aprendiendo bastante también lo que es el inglés, se está aprendiendo el inglés. Entonces allí van adoptando nuevas palabras que ellos van aprendiendo. También, por ejemplo, aquí nos dice que la palabra champiñón y ballet, que nosotros la utilizamos frecuentemente, son préstamos del francés, son palabras francés que también utilizamos aquí. Por ejemplo, nosotros utilizamos la palabra pizza muchas veces, que esa es una palabra de origen italiano, que nosotros ya la hemos adoptado aquí en nuestro país. También hay palabras que se pierden. ¿Por qué se pierden? Cuando las palabras dejan de utilizarse debido a los cambios de costumbre, ¿sí? Por ejemplo, nos dice que en nuestro país, en castellano, hasta hace muy poco se utilizaba la palabra enagua. ¿Por qué se utilizaba la palabra enagua? ¿Qué era enagua? Enagua es una prenda interior femenina, pero que ya ha dejado de usarse esa palabra porque está a punto de desaparecer. Si esa prenda está a punto de desaparecer, ya pocas mujeres la utilizan y por eso ya ha dejado de utilizarse. Hay así muchísimas palabras más que han dejado de utilizarse frecuentemente y que por ese motivo están a punto de desaparecer. El principal riesgo para que un idioma desaparezca es que sus hablantes dejen de utilizarlo definitivamente. Puede ocurrir que los usuarios de la lengua se acostumbren a hablar otros idiomas más utilizados en la región donde ellos viven. En Ecuador hay algunas lenguas que están en grave peligro de extinción. ¿Sí? Muchas lenguas que nosotros tenemos en nuestro país, que las que vimos la semana pasada, vimos algunas lenguas que se hablan en nuestro país, están a punto de desaparecer porque sus hablantes han dejado de utilizarlas, ¿sí? Entonces, aquí en la actividad vamos a realizar, dice, pregunta a una persona adulta de tu casa 3 palabras que usaba cuando era niño y que ahora ya casi no se usan. Organiza la información obtenida en el siguiente esquema. Aquí yo, por ejemplo, les he puesto perol. Anteriormente se utilizaba la palabra perol. ¿Qué significaba perol? Un utensilio de cocina, como las ollas. ¿Por qué ya ha dejado de utilizarse? ¿No? Porque ya, primero porque ya cambió de nombre o actualmente se le llaman ollas y porque el nivel de educación ha ido avanzando. Nosotros hemos ido avanzando en un nivel de educación y por ende las palabras han ido cambiando. También tenemos otra palabra que se utilizaba anteriormente como la palabra botica. ¿Qué significaba botica? Botica es el lugar donde se venden medicamentos, ¿sí? Anteriormente se le llamaba botica. Actualmente eso cambió por la palabra farmacia. Por esta razón ha dejado de usarse, porque ahora ya no se les dice botica, sino que se le llama farmacia.
Ahí ustedes ubicarán 2 más o una palabra más para completar esta actividad. Actividad número 3. Primeros pobladores del Ecuador. ¿Sí? Ustedes saben que los primeros pobladores del Ecuador eran nómadas, ¿sí? Nómadas, ellos vivían de la caza, de la pesca, también vivían de los frutos que ellos recolectaban en diferentes lugares. Cuando ya se terminaban, se trasladaban a otro lugar hasta que ellos se volvieron sedentarios, ¿no? Sedentarios, se quedaron en un solo lugar, se asentaron, empezaron descubrieron la agricultura y empezaron a sembrar. Entonces se formaron por medio de tribus y se asentaron en un solo lugar. Pero ¿cómo llegaron estos primeros pobladores a nuestro país? Aquí vamos a ver un poquito la historia de cómo ellos llegaron. El poblamiento originario del Ecuador es el resultado de migraciones. Mira, por medio de migraciones. Esa palabra ya la vimos también en semanas anteriores, donde decíamos que era migración. Migración era cuando nos trasladábamos de un lugar a otro por diferentes situaciones. Entonces nos dice que por medio de las migraciones, los habitantes de Norteamérica hacia el sur del continente. No, el poblamiento originario del Ecuador es el resultado de migraciones de habitantes de Norteamérica hacia el sur del continente americano. No, si nosotros sabemos, nos dice la historia, que los primeros pobladores vinieron desde Europa, según la línea que ustedes ven aquí, pasaron por el estrecho de Bering y cruzaron a América. Ahí se asentaron en América del Norte y posteriormente fueron migrando. Muchos de ellos migraron y llegaron a lo que corresponde a América del Sur, donde está nuestro país, el Ecuador. ¿Sí? Sucedidas a lo largo de varios milenios, pasaron muchos años, pero también ellos, durante estas migraciones, las bandas de cazadores y recolectores prehistóricos debieron sobrepasar grandes obstáculos naturales. Recordemos que ellos tuvieron que pasar grandes obstáculos, como cuáles, como pasar selvas, pasar montañas donde había mucho frío, muchos de ellos incluso hasta murieron, para llegar hasta el callejón interandino, ¿sí? De lo que es América del Sur. Entonces, así llegaron los primeros pobladores a nuestro país, el Ecuador. Esa es la historia. Es muy importante que vean este mapa para que estudien la ruta de cómo pasaron y cómo llegaron hasta nuestro país. ¿Cuáles fueron los primeros asentamientos en nuestro país? Se calcula que la presencia de humanos en lo que hoy día es el Ecuador tiene más o menos 15.000 años de antigüedad. Imagínate, 15.000 años desde que llegaron los primeros pobladores. Los primeros asentamientos registrados en el actual territorio ecuatoriano están en un sitio llamado el Inga, la cultura Las Vegas, el Coxi y el Cubilá. Recordemos que en estos lugares se encontraron restos tanto de personas como de culturas, ¿no? Se encontraron diferentes culturas, diferentes utensilios que ellos utilizaban con lo que era la cerámica, fueron encontrados en estos lugares y por ello pues se cree que fueron los primeros lugares donde hubieron asentamientos humanos en nuestro país. Entonces ahí les dejo alguna imagen de lo que era el Inga, el Coxquín y la cultura Las Vegas, ¿sí? Para que ustedes también lo observen y puedan realizar la actividad. En esta actividad nos envía que los chicos tienen que hacer una línea del tiempo. En esa línea del tiempo van a explicar cómo llegaron los primeros pobladores al Ecuador y mencionar cuáles fueron los primeros asentamientos en nuestro país. ¿No? Nos dice que para la línea del tiempo también podemos utilizar lo que son años, dibujos, explicaciones escritas, flechas y colores. Y sobre todo la imaginación de cada niño y niña. Aquí, por ejemplo, yo le he escrito algo de texto, he hecho una explicación escrita
donde les he dicho que los primeros pobladores del Ecuador llegaron desde Norteamérica, sobrepasaron grandes obstáculos. Entonces aquí nosotros podemos dibujar un mapa bien bonito, el mapa que yo les indicaba al inicio, donde está la ruta de cómo llegaron los primeros pobladores, y también podemos explicar que ellos cazaban animales y recolectaban frutos para poder sobrevivir. Todo eso lo podemos hacer por medio de un bonito dibujo. Luego vamos a explicar la segunda parte sobre los primeros asentamientos. Los primeros asentamientos registrados en el Ecuador están en los territorios del Inga. Entonces, todo esto lo vamos a explicar por medio de gráficos que yo les mostré anteriormente, ¿sí? Si no recuerdan, retroceden un poquito y van a encontrar esos gráficos para que puedan realizar esta actividad. Esta actividad de ciencias naturales la he implementado, no está dentro de la ficha en esta semana, pero recuerden que la semana pasada nosotros trabajamos con los animales invertebrados, ¿sí? Y por ende, pues vamos esta semana a repasar un poquito lo que son los vertebrados, sí, que es un tema que he incluido dentro de la planificación. Los animales vertebrados. Nosotros sabemos que los animales vertebrados son aquellos que tienen un esqueleto interno formado por hueso. El eje de esto es la columna vertebral. Mira, aquí tenemos un animalito y esta es la columna vertebral, ¿sí? Que está formado por vértebras, que son las que vemos y observamos aquí, son las vértebras. Existen algunas excepciones, nos dice, como los tiburones que no tienen huesos, tienen cartílagos, que es un tejido parecido a los huesos, ¿sí? Entonces allí, chicos, esto es lo que corresponde a los animales vertebrados. Luego vamos a ver la clasificación. Los vertebrados se clasifican en 5 grupos: los peces, los anfibios, los reptiles, los mamíferos y las aves, ¿sí? Vamos a estudiar un poquito de las características de cada uno de estos grupos. Tenemos los mamíferos. Nos dice que los mamíferos son vivíparos. ¿Qué quiere decir vivíparos? Quiere decir que ellos tienen un desarrollo directo, por lo que las crías se desarrollan en el vientre de su madre. Y ellos al nacer se alimentan de leche materna producido por las mamas de sus madres. Tienen su cuerpo cubierto de pelos, como podemos ver ahí, tenemos al perrito y a la vaca que tienen su cuerpito cubierto de pelos. Todos tienen sistema circulatorio cerrado y respiran por medio de los pulmones. ¿Sí? Nos dice que hay mamíferos con patas, como cuál, como el perro y la vaca. Hay con aletas, como cuáles, los delfines, las ballenas y las focas. Aquí, por ejemplo, tenemos un delfín, tenemos una ballena, que también son mamíferos. Y también hay mamíferos con alas como los murciélagos. Mira, qué bonito, los murciélagos. Esos son los animales mamíferos. Luego tenemos las aves. Las aves, todas las aves son ovíparas y de desarrollo directo. Las crías se desarrollan en el vientre, en el interior de los huevos que ponen sus madres, perdón, en los huevitos, ¿sí? Tienen su cuerpo cubierto de plumas. Nosotros sabemos que las aves tienen su cuerpito cubierto de plumas, tienen picos, presentan sistema circulatorio doble cerrado y respiran por pulmones. Las alitas las utilizan para volar, ¿sí? La mayoría de aves utilizan sus alitas para volar, pero también hay excepciones como los pingüinos, que los vemos aquí, que las utilizan para nadar, y las avestruces que las utilizan para mantener el equilibrio. Mientras ellas caminan, pues sus alitas les sirven para mantener el equilibrio. Luego tenemos los reptiles. La mayoría de los reptiles son ovíparos. Ovíparos quiere decir que se reproducen por huevos. Su cuerpo está recubierto de escamas duras e impermeables, como vemos aquí la tortuga y como vemos aquí el cocodrilo. Presentan sistema circulatorio doble cerrado y respiran por los pulmones. Casi todos tienen cuerpo alargado, ¿sí? Casi todos. Tienen 4 patas, como cocodrilos y lagartijas. Mira, aquí un cocodrilo y acá una lagartija.
Pero otros, como las serpientes, no tienen ninguna de estas características. Es decir, no tienen patitas, este, no tienen escamas ni duras ni impermeables, sino que tienen un tipo de escamas más suaves. Entonces ahí tenemos a los reptiles. Luego tenemos a los anfibios. Los anfibios también nos dice que la mayoría son ovíparas, quiere decir que nacen por huevos y de desarrollo indirecto. Tienen piel desnuda, presentan sistema circulatorio doble cerrado. Los adultos tienen respiración cutánea, es decir, que respiran por el cuerpo, y también pulmonar. Cuando son renacuajos, respiran por branquias. ¿Ok? Eso hay que tener claro. Cuando son renacuajos, respiran por branquias, y cuando son adultos, respiran por medio de la piel y por medio de los pulmones. Todos en la fase adulta tienen 4 patas. Las ranas y los sapos, como aquí las vemos, una ranita y un sapito, nadan con sus patas, pero las salamandras que está aquí y los tritones lo hacen moviendo su colita. ¿Ok? Esa es la información de los anfibios. Culminamos con los peces. La mayoría son ovíparos. ¿Qué era ovíparos? Que nacían de huevitos. Tienen desarrollo directo. Su cuerpo está cubierto de escamas, como los vemos aquí. Tienen un sistema circulatorio cerrado sencillo. Respiran por branquia. Los peces respiran por branquia. Y se desplazan por medio de sus aletas, cuya forma puede ser muy variada. Mira. Este pecito tiene una forma de aleta, el pez espada tiene otra forma, entonces vemos que cada uno puede tener diferentes formas sus aletitas que les sirven para nadar. O sea, ahí tenemos algunos ejemplos como el pez espada, la trucha, la tilapia, la sardina y hay un montón más. En la actividad vamos a trabajar en el cuaderno de trabajo en la página 11 y 12. Ahí vamos a trabajar con lo que respecta a los vertebrados. Aquí les dejo la página de los textos, los cuadernillos de trabajo y continuamos con la actividad multiplicaciones por 10, 100 y 1000. Esta actividad la vamos a ver la próxima semana también, pero la hemos subido en la ficha para irla avanzando, debido a que la ficha la vamos a concluir en 4 semanas, no en 5 como estaba previsto. Por eso estamos avanzando un poquito más con las actividades. En este tema nos dice que para multiplicar un número por 10, por 100 y por 1000, escribe el número y añade detrás tantos ceros como tenga la unidad. Mira el ejemplo. Voy a multiplicar 7 por 10. ¿Qué voy a hacer? Voy a escribir el 7 y le voy a añadir los ceros que tiene el 10. ¿Cuántos ceros tiene el 10? 1. Muy bien. Acá, como el 100 tiene 2 ceros, voy a ubicar el 7 y voy a añadir 2 ceros. Como el 1000 tiene 3 ceros, voy a ubicar el 7 y le voy a añadir 3 ceros. Qué fácil es multiplicar por 10, por 100 y por 1000. Simplemente añadimos 1, 2 o 3 ceros según multipliquemos. Si es por 10, añadimos un 0. Si es por 100, 2 ceros. Y si es por 1000, 3 ceros, ¿no? Aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí el 100 tiene 2 ceros, entonces nosotros vamos a copiar el 12 y le vamos a añadir 2 ceros. ¡Qué fácil! Luego acá vamos a copiar el número 781. ¿Y cuántos ceros les añadimos? Les añadimos un 0 porque el 10 solamente tiene un 0. Lo mismo en la de abajo. Tenemos 88 y miramos que el 1000 tiene 3 ceros. Vamos a aumentar 1, 2, 3 ceros. ¿Sí? Viendo ese número, aumentamos los ceros. Las demás actividades las continuarás haciendo en tu casa. Finalizamos esta semana con la actividad de inglés. Food in the kitchen. Comida en la cocina, ¿no? Vamos en esta semana, el objetivo es entender palabras básicas relacionadas a comida. Todo lo que tiene que ver con la comida. Trabajaremos con un pequeño vocabulario de comida. Ahí tenemos, por ejemplo, cake, tenemos lo que es la carne, el queso, tenemos también lo que es el pollo, una sopita, arroz, pan, todo ese vocabulario lo vamos a trabajar
esta semana para hacer la actividad de acá. En esta actividad vamos a dibujar la comida en el lugar que se indica. Por ejemplo, aquí nos dice cake, que es el número 1. Recuerda que cake es una torta, es un postre, ¿no? Entonces lo vamos a dibujar donde está el número 1. Aquí vamos a dibujar el cake, ¿sí? Y así ustedes irán cada uno de ellos dibujando, viendo la cartilla anterior y los irán dibujando en el lugar donde se indica en la cocina. Recuerda que esta actividad ha sido adaptada bajándole un poco el nivel de complejidad para nuestros niños de quinto y sexto, ¿sí? Porque ellos son más pequeños, le hemos bajado el nivel de complejidad. De esta manera terminamos las actividades de la semana y les dejamos un pequeño mensaje, ¿no? Aprendan a cuidar su cuerpo. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Mire lo bonito mensaje que le dejamos esta semana. Y nos despedimos, les enviamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.